11 héroes olvidados de la Biblia. El último es un bono. 1. Ehud, el juez zurdo que liberó a Israel. La Biblia está llena de héroes inesperados, pero pocos son tan sorprendentes como Ehud. Durante una época de gran opresión, Israel estaba bajo el control de Eglón, un rey moabita conocido por su crueldad. Ehud, un israelita elegido para llevar tributos al rey, parecía ser solo un sirviente más. Pero tenía un secreto. Era zurdo, algo que en 1900 en aquel entonces se consideraba una desventaja, pero que él convirtió en una ventaja. Fabricó una daga de doble filo y la escondió en su muslo derecho, un lugar poco probable para un arma. Durante una audiencia privada con el rey, Ehud ejecutó un plan audaz, asesinando al tirano y liberando a Israel. Su victoria abrió paso a un giro inesperado, ya que, mientras Ehud lideraba la rebelión, otra figura poco común se preparaba para cambiar el rumbo de una batalla. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos más misterios que no querrás perderte. Cleritu 2. Jael, la mujer que mató a un general con una estaca de tienda. Cuando Sísara, el temido general enemigo, fue derrotado en la batalla, huyó a pie buscando desesperadamente refugio. Encontró asilo en la tienda de Jael, una mujer aparentemente pacífica y ajena al conflicto. Exhausto y vulnerable, Sísara aceptó la hospitalidad de Jael, quien le ofreció leche y un lugar para descansar. Pero mientras él dormía profundamente, confiando en su anfitriona, Jael tomó una decisión sorprendente. Agarró una estaca de tienda y con un golpe firme acabó con la vida del general, sellando la victoria de Israel. Su acción no solo fue valiente, sino también estratégica, al eliminar una amenaza significativa. Sin embargo, su historia plantea preguntas intrigantes. ¿Qué la motivó a actuar contra Sísara? ¿Y cómo se conecta su hazaña con otro personaje que, a diferencia de ella, quedó marcado por la tragedia y el olvido? 3. Mefiboset, el príncipe lisiado que encontró gracia. Mefiboset era nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán, un príncipe con un futuro prometedor. Pero todo cambió el día en que su padre y abuelo murieron en batalla. Mientras su niñera intentaba huir con él para ponerlo a salvo, cayó y quedó lisiado para siempre. De heredero al trono, pasó a vivir en el olvido, lejos del palacio y sus riquezas. Muchos años después, el rey David, quien había sido amigo íntimo de Jonatán, llamó a Mefiboset a su presencia. Imagina el temor del joven. Podría haber creído que lo convocaban para ejecutarlo, como era común con los rivales al trono. Pero en lugar de eso, David le mostró gracia, devolviéndole las tierras y riquezas de su familia. Este encuentro es un relato sorprendente de misericordia, pero también plantea una pregunta. ¿Qué motivó a David a actuar así? ¿Y qué revela esto sobre otros personajes que también enfrentaron pérdida y redención? Deuteronomio 4. Hulda, la profetisa olvidada que confirmó la ley. Cuando el rey Josías ordenó la limpieza del templo, los trabajadores descubrieron un antiguo libro de la ley, cubierto por el polvo de los siglos. Confusos sobre su autenticidad y significado, Josías buscó orientación. No acudió a un sacerdote ni a un profeta famoso, sino a Hulda, una profetisa casi olvidada por la historia. Hulda confirmó que el libro era auténtico y entregó un poderoso mensaje de juicio y redención. Su valentía al decir la verdad, al poder a pesar de las posibles repercusiones, es un testimonio de su fe y fortaleza. Pero, ¿por qué Hulda, entre tantos líderes espirituales de la época, fue elegida para este papel? ¿Y qué significa su acto en una narrativa más amplia, que incluye figuras trágicas como Urías elitita, cuya historia revela los límites de la moralidad y la justicia incluso en tiempos sagrados? ¿Ya conocías estos hechos? Déjalo en los comentarios y hablemos sobre ello. 5.
Urías el hitita, una tragedia de lealtad y traición. Urías era un guerrero leal y dedicado, parte del grupo élite de hombres valientes de David, individuos que arriesgaban todo por el rey. No era solo un soldado, era un símbolo de fidelidad y honor. Casado con Betsabé, el futuro de Urías parecía prometedor, hasta que su vida se cruzó trágicamente con los deseos egoístas de David. Mientras Urías luchaba en las líneas del frente por Israel, el rey sucumbió a la tentación y cometió adulterio con su esposa. Para encubrir su pecado, David intentó manipular a Urías, pero la lealtad del guerrero lo impidió caer en el plan del rey. Esto selló su destino. David envió a Urías de regreso al campo de batalla con órdenes secretas que aseguraron su muerte. Esta traición sacudió los cimientos morales del reino. Pero ¿qué sucedió realmente después? ¿Cómo se conecta esta tragedia con el papel de otra figura sabia que, en otro tiempo, evitó una tragedia similar? 6. Abigail, la mujer sabia que salvó vidas. Durante los días de David como fugitivo, lideraba un grupo de guerreros por el desierto, sobreviviendo con la ayuda de agricultores y pastores locales. Un día, pidió ayuda a Nabal, un hombre rico pero necio. Nabal rechazó la petición e insultó a David, provocando la ira del futuro rey. Lleno de furia, David se preparó para destruir a Nabal y su casa. Pero Abigail, la esposa de Nabal, se enteró del plan y actuó rápidamente. Con sabiduría y humildad, interceptó a David, ofreciendo regalos y palabras de paz. Sus acciones no solo salvaron a su familia, sino que también evitaron que David cometiera un error que podría haber manchado su reputación. La inteligencia y el coraje de Abigail la destacaron como un ejemplo raro de liderazgo femenino. Pero, ¿qué sucedió con ella después de este encuentro? ¿Y cómo refleja su historia otro episodio donde promesas impulsivas causaron tragedias irreparables? 7. Jefté, el juez que hizo un voto trágico. Jefté, hijo de una prostituta, creció marginado por la sociedad, pero demostró ser un líder nato en tiempos de necesidad. Cuando los israelitas enfrentaron a los amonitas, recurrieron a Jefté para liderar su ejército, prometiendo reconocerlo como jefe. Sin embargo, antes de la batalla, Jefté hizo un voto impulsivo a Dios. Si ganaba, ofrecería en sacrificio lo primero que saliera de su casa para saludarlo. La victoria llegó, pero su alegría se convirtió en horror al ver a su única hija corriendo a su encuentro. Jefté enfrentó una decisión devastadora que ha dividido a estudiosos y generaciones. Cumplió su voto. Pero ¿por qué Jefté hizo una promesa tan extrema? ¿Y cómo contrasta esta historia de sacrificio con otra narrativa de un líder que recibió misericordia inesperada? 8. Onésimo, el esclavo que se convirtió en hermano. Onésimo era un esclavo fugitivo que se cruzó con el apóstol Pablo mientras éste estaba en prisión. Durante su encuentro, Onésimo se convirtió al cristianismo, convirtiéndose en algo más que un siervo. Se convirtió en un hermano en la fe. Pero había un problema. Todavía pertenecía a Filemón, un cristiano rico que también conocía a Pablo. En una carta que se convertiría en un poderoso ejemplo de reconciliación e igualdad, Pablo instó a Filemón a recibir a Onésimo no como un esclavo, sino como un amado hermano. La historia de Onésimo es más que un relato de libertad física. Es una lección sobre el poder transformador de la gracia. Pero, ¿qué sucedió cuando regresó? ¿Y cómo se conecta su historia con otra figura que tuvo que enfrentar juicios y revelar verdades ocultas? Sigamos adelante. Pero antes, noté que aún no has dado like. Si estás disfrutando del contenido, dale clic al botón de me gusta. 9. Balaam, el profeta que habló con un burro. Balaam es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. Era un profeta conocido por sus bendiciones y maldiciones efectivas, pero su corazón estaba dividido entre la obediencia a Dios y la tentación del beneficio personal. Contratado por Balac,
el rey de Moab. Para maldecir a Israel, Balaam emprendió su viaje, pero fue detenido por algo sobrenatural. Su burro, asustado por un ángel invisible para Balaam, se detuvo en su camino. Cuando el profeta, frustrado, trató de forzarlo a seguir, el burro habló, advirtiéndole sobre el peligro que se avecinaba. A pesar de esta intervención divina, Balaam aún encontró formas de actuar en contra de los propósitos de Dios, lo que resultó en consecuencias graves. ¿Pero qué llevó a un profeta a desafiar a Dios? ¿Y cómo está su destino relacionado con otro personaje cuya valentía cambió el curso de toda una nación? 10. Débora, la jueza y profetisa, que inspiró una revolución. Débora fue una líder extraordinaria en una época en que las mujeres rara vez ocupaban posiciones destacadas. Como jueza y profetisa, guiaba a Israel en tiempos de opresión, ofreciendo sabiduría y dirección espiritual. Cuando Dios ordenó que Barak enfrentara al poderoso ejército de Sísara, comandado por 900 carros de hierro, fue Débora quien dio al comandante el coraje, asegurándole que la victoria sería cierta. Bajo su liderazgo, Israel derrotó a sus enemigos, y la canción de victoria de Débora resuena hasta hoy como un testimonio de fe y valentía. Pero su historia no termina ahí. Débora deja preguntas fascinantes. ¿Cómo influyó su liderazgo en las generaciones futuras? ¿Y qué podemos aprender al comparar su fuerza con la vulnerabilidad de otro líder que enfrentó decisiones difíciles en tiempos de guerra? 11. Rispa, la madre que guardó a los muertos. Rispa era una concubina de Saúl, y su historia está marcada por una tragedia desgarradora. Después de una devastadora hambruna en Israel, David buscó respuestas y descubrió que la culpa recaía sobre la casa de Saúl por haber roto un pacto con los gibeonitas. Para reparar el daño, 7 descendientes de Saúl fueron entregados a los gibeonitas y muertos. Rispa, siendo madre de 2 de ellos, tomó un saco de tela y acampó junto a los cuerpos, protegiéndolos de los animales salvajes y las aves durante meses. Su devoción llamó la atención de David, quien decidió darles un entierro digno, no solo a los hijos de Rispa, sino también a Saúl y Jonatán. Su historia es un relato conmovedor de perseverancia y amor maternal, pero deja una pregunta en el aire. ¿Cómo puede un acto de sacrificio personal transformar la conciencia de una nación? ¿Y cómo se relaciona esto con el destino de un profeta que desafió el orden establecido? 12. Micaías, el profeta que habló contra la multitud. En los días del rey Acab, la guerra contra Siria parecía inminente. Acab reunió a 400 profetas que, de manera unánime, aseguraron que tendría la victoria. Pero Josafat, el rey de Judá, insistió en consultar a otro profeta, y Micaías fue llamado. Conocido por su integridad, Micaías fue presionado para que estuviera de acuerdo con los demás, pero se negó. Reveló una visión impactante. Dios había permitido que un espíritu de mentira influenciara a los profetas para llevar a Acab a la derrota. Su mensaje de verdad lo llevó a prisión, mientras que Acab ignoraba sus palabras y se dirigía a la batalla. El resultado: Acab murió, exactamente como Micaías había profetizado. Pero, ¿qué motivó a Micaías a mantenerse fiel en un ambiente de oposición? ¿Y cómo resuena su valentía en la vida de otro personaje que desafió a líderes poderosos y moldeó el destino de su pueblo? Gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido increíble como este.